Bueno, pues buenas noches. Vamos a dar a continuación, pues al tema que estábamos revisando un poco lo que es el desarrollo histórico de la psicología como disciplina científica. La semana pasada veíamos pues a un autor bastante reconocido, padre de la filosofía occidental, de hecho pues también cofundador de la cultura occidental, Aristóteles. Y bueno, también tenemos que reflexionar un poco acerca de lo que es el medio ambiente sociocultural que imperaba en esos años posteriores al florecimiento y ocaso de la cultura griega. Bueno, finalmente sabemos que la cultura griega se caracterizó por básicamente ser un conjunto de comunidades independientes, cada una con su propia administración, con su propia organización. Posiblemente este hecho fue el que facilitó pues la presencia de varios invasores, varios enemigos que pues tenían intereses en los territorios que ocupaban las islas griegas. Entonces, lamentablemente, esta falta de consolidación como un solo Estado, tal vez fue lo que le llevó también a sucumbir pues a posiblemente el invasor más grande de todos los tiempos, que fue el Imperio Romano. Una vez que Roma invade Grecia, pues igual mucho de los elementos culturales de la antigua Grecia pasaban a absorberse, a reformularse y replantearse por lo que era la cultura romana. Ciertamente, no con esto quiere decir que Roma haya pues, prácticamente pirateado todo lo que es la historia o la cultura griega. No, también tienen unas aportaciones muy importantes, incluso en el campo del derecho. Sabemos que la cuna del derecho como tal es Roma, como tal, la Lex Roma, el código romano, la Lex Romana. Ahora, en la cuestión religiosa, pues como se comentaba ahorita en este momento, pues ellos absorbieron todo el panteón griego, lo absorbieron y básicamente lo modificaron, le pusieron un nombre diferente. Pero en esencia, Roma continuaba siendo un asentamiento pagano. Pero también habría que considerar otro punto, otra situación que marcó la historia a nivel universal, que justamente fue el advenimiento de Jesucristo. Ahora, no tanto el simple hecho de que haya nacido Jesucristo, sino más bien el hecho pues de la doctrina religiosa que él funda, el cristianismo. En los albores del cristianismo, pues se supone que en los albores del cristianismo se supone que la, pues la floreciente iglesia pues era perseguida, era vista con malos ojos incluso por los propios asentamientos de quienes lo fundaron, los apóstoles. O sea, por la misma gente a la que pertenecían los apóstoles, pues la veían con malos ojos. Esto pues valió que incluso entre los mismos cristianos de la primera era, pues hubiera bastantes divergencias en cuanto a posturas ideológicas, cuestionamientos muy fuertes sobre la que era la doctrina de Jesús, eh, cuestiones que tenían que ver incluso con aspectos que algunos se aceptaban y otros rechazaban férreamente. Esto, pues, generalmente, ¿qué provocó? Pues, primero que nada, un cisma de la iglesia cristiana. Y justamente este cisma, más o menos, en el año 1100, 1040, no, 1140, por ahí más o menos, no recuerdo bien el año con exactitud, pues provocó que hubiese en Nicea, en Constantinopla, pues un concilio que fue una reunión ecuménica o universal. Todos los representantes de todas las confesiones cristianas de esa época se juntaron justamente para, por así decirlo, cabildear o sacar un acuerdo en cuanto a qué era canon y qué no era canon en la doctrina cristiana. Y justamente de esa época tenemos el credo niceno-constantinopolitano, que es justamente la versión
viejita que se recitaba en los templos. Hay uno más largo que es un poco más extendido. El credo se llamó en ese momento, pues, el símbolo de los apóstoles, y justamente era como el resumen de la doctrina oficial cristiana. Y en ese entonces cuando surge justamente la Iglesia Católica. Bueno, pero a lo mejor tal vez la pregunta sería, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la historia de la psicología? Pues muy sencillo. En ese entonces todavía la iglesia cristiana, independientemente de que si eran católicos o no católicos, seguía siendo perseguida con furor por el Imperio Romano, porque justamente empezaron a considerar que los cristianos iban aumentando en número, iban aumentando en poderío físico, económico incluso, y pues llegaron a sentirse amenazados. De esa época, pues sabemos que datan justamente lo que son los sacrificios de los santos mártires en el Coliseo Romano. Eh, Incluso tal vez esto muy recordado, pues como películas como Gladiador, justamente, que tiene una base histórica, pues al fin y al cabo. Pero bueno, después de estos años de ser perseguido en la iglesia por el Imperio Romano, hacia el año 1300 aproximadamente, eh, el último emperador romano, Constantino, abraza la doctrina católica, la doctrina cristiana, y la transforma en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué tuvo de trascendental esto? Pues muy sencillo, que finalmente con el advenimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia católica, la Iglesia cristiana naciente, tuvo como nunca antes una injerencia básicamente completa en todo lo que era la vida pública, política, no se diga religiosa, del imperio, de prácticamente cualquier rincón del mundo conocido en esa época. Y bueno, justamente en ese mismo contexto histórico cultural, pues surge lo que llamamos comúnmente filosofía medieval. En este caso, básicamente la propuesta en esencia de la ciencia durante lo que es el medioevo, pues era afirmar que efectivamente el mundo existe tal y cual lo vemos, pero ese mundo que existe tal y cual lo vemos, pues tiene que ver con la creación por Dios. O sea, en ese sentido, para dejarnos un poco de lado de qué fue primero, o quién creó quién, si surgió primero el alma, o si es más importante el cuerpo, pues los filósofos de esta época zanjan la discusión y justamente dicen que Dios creó todo cuanto existe. Y por lo tanto, el objetivo final de la filosofía durante el medioevo era básicamente la comprensión de la realidad humana como criatura de Dios, como criatura y como criatura de Dios. Es decir, no se buscaba explicar en ese sentido lo que era pues la parte natural, empírica, mucho menos, sino básicamente hacer entender a los feligreses que pues la naturaleza, el mundo que nos rodeaba, eh, el orden de las cosas, pues prácticamente todo es obra y gracia de Dios. De que realmente la única tarea que tiene el ser humano es encontrar los ecos de Dios, los ecos de la creación de Dios en esas cosas. Obviamente esto pues también permitía algunas interpretaciones erróneas en cuanto a la parte de la conceptualización del alma. Finalmente, esa alma es creación exclusiva de Dios y Dios se suele manifestar ante nosotros justamente a través de nuestra alma, que es justamente, insisto, la esencia de Dios en cada uno de nosotros. De acuerdo al Antiguo Testamento, pues sabemos que Dios creó a los hombres a imagen suya, a imagen y semejanza suya. Entonces, por lo tanto, si Dios nos creó igual a Él, entonces, por lo tanto, tenemos una parte inmortal, que en este caso sería concretamente nuestra alma. Y como comento, pues
básicamente la idea era buscar los restos, o los rastros más bien, del plan de Dios. Y básicamente el plan de Dios era muy sencillo, era regresar al Creador, o sea, venir a este mundo, dependiendo de nuestras obras, al momento del juicio individual, cuando nos morimos, pues era ir a un lugar de tormento, algún lugar de castigo, o algún lugar de recompensa, o algún lugar de purificación, justamente para expiar los errores, los pecados o las culpas que hayamos tenido en ese periodo de tiempo, ¿sí? Es básicamente la cuestión que tiene que ver con lo que es el dogma de la confesión como sacramento o la reconciliación. Bien, en ese entonces, pues básicamente las únicas personas que tenían acceso completamente a la educación, a lo que era pues la cultura, eran precisamente los frailes, los monjes, los obispos y el papa, obviamente también los sacerdotes. Generalmente eran la gente del clero la que tenía acceso completo a los escritos, a los textos antiguos, y pues también que obviamente sabían leer y escribir. Y bueno, uno de estos eruditos que se dedicaban a estudiar las escrituras para dar una interpretación aplicada al contexto, digamos, de esa época, pues fue el sacerdote Santo Tomás de Aquino, monje benedictino. Finalmente, Santo Tomás de Aquino postuló algunas teorías que, al igual que las de Aristóteles y de otros filósofos griegos de la antigüedad, pues tienen un eco, una resonancia bastante considerable pues en nuestros días. Básicamente, la postura de Tomás de Aquino era afirmar que el alma del ser humano, ciertamente como se pregonaba hasta ese momento, era una sustancia o es una sustancia inmortal, ¿sí? Es decir, inmortal creada por Dios y destinada justamente a regresar el día del juicio individual y del juicio final, justamente retornar a su propio creador. Bien, pero esa alma inmortal, esa sustancia inmortal que tenemos heredada por Dios dentro de nosotros mismos, básicamente va a ser también necesario que haya algo corpóreo a través de lo cual pueda manifestarse y a través de la cual pueda finalmente también existir. Por lo tanto, para Santo Tomás de Aquino, el alma y el cuerpo de las personas van a ser los bienes preciosos depositados de acuerdo por Dios en su plan divino. Por lo tanto, una persona básicamente va a tener tanto un cuerpo y un alma o espíritu. Con esta postura, finalmente se puede afirmar que inicia lo que es el clásico dualismo mente-alma, que todavía, pues en pleno siglo XXI, pues todavía sigue siendo objeto de controversia. Pues ya no tanto hablamos del alma como algo inmortal o inmaterial, pero sí todavía pues en esta parte de explicar, por ejemplo, en términos subjetivos, por ejemplo, el inconsciente, ese enorme pleito entre la escuela conductista y la escuela psicoanalítica. Bueno, y en ese sentido, entonces, el alma, la sustancia, la persona, perdón, la sustancia humana es el sujeto de las operaciones espirituales. Ojo, esto es bastante importante que quede bien entendido. Cuando hablamos de que el ser humano tiene un cuerpo y un alma, nuestra humanidad es la que permite justamente la manifestación de la espiritualidad en nuestra vida cotidiana. Es decir, el alma, aun cuando es inmortal, aun cuando es intangible, aun cuando sea regalo de los dioses, pues requiere de una parte que le dé materia o materializarse, justamente para poder ejercer pues su influencia cualquiera que ésta sea, ¿no? Entonces, esa es justamente la postura de Santo Tomás de Aquino, donde la sustancia humana es el sujeto de las operaciones espirituales.
Bueno, una de sus principales obras del sacerdote Santo Tomás de Aquino fue la Suma Teológica contra los Gentiles, donde justamente en esta diapositiva, en esta imagen, pues vemos un pequeño extracto de ese libro, del texto original, traducido al latín y ya después al castellano, donde vemos justamente cómo se refleja su, digamos, su ideología en lo que es la parte, insisto, de la manifestación del alma a través del cuerpo, ¿sí? Bueno, eso todos quedaría fija en el video para que si alguien quiere, pues después leer una leída, pues lo pueda hacer, ¿no? Ok, aportaciones de Santo Tomás. Cuerpo y alma no actúan separadas, forman un solo sujeto de ser y obrar. Y a esto se le conoce en su conjunto como una doctrina hilemórfica. En este caso, la doctrina hilemórfica tiene esa función de finalmente hacer que dos cosas que aparentemente no, pues, no deberían de actuar juntas o no deberían de ¿cómo decirlo? Como congraciar en un momento, pues lo hagan de manera indefinida. Bueno, el alma entonces es el principio racional de la humanidad y también es el principio vital de nuestra especie. Sin alma no somos racionales y tampoco tenemos vida. Y justamente ese principio intelectivo que tiene nacimiento en el alma es lo que le da materia y sustancia al cuerpo. Es decir, tenemos el alma justamente como una parte inmaterial que requiere un sustrato físico, y justamente también tenemos a partir de esa materialización de nuestro ser, justamente tenemos la otra parte que sería la parte intelectiva, ¿sí? Por esto justamente se pudiera afirmar que todo el discurso o la lectura de Santo Tomás tiene que ver con una postura básicamente materialista, ¿sí? Es decir, al momento de que afirma que el alma es importante, sí, que contiene los elementos racionales también, pero que es necesario que tenga conexión con el cuerpo, pasa automáticamente la postura de Santo Tomás a ser una postura completamente materialista, ¿sí? Para el caso de Santo Tomás, el alma cumplía con las siguientes funciones. Primero, hablaba de tres niveles de alma o de espíritu. Por ejemplo, lo vegetativo, que tiene que ver con la nutrición y el crecimiento. Lo sensitivo, que ojo, tiene mucho que ver con lo que es la transmisión de información a través de los sentidos externos, pero también no descartando con lo anterior el enorme peso que tiene tal vez la imaginación y la memoria. Y por último, lo estrictamente humano en términos de teoría del alma, que es justamente lo racional, que es lo que nos da a nosotros entendimiento y voluntad para, a diferencia de los organismos inferiores llamados animales, pues como seres humanos, como especie, sí tenemos. Y justamente esto va a ser la de poder autogobernarnos, autodefinirnos y autodeterminarnos. Estos tres autos justamente sería pues la esencia del ser humano como justamente un ser racional. El animal, en términos de Santo Tomás, pues solamente puede comer, crecer y morir. También, obviamente, el ser humano comparte con las especies animales inferiores esta cosa que decimos ahorita de justamente lo sensorial, la parte de los sentidos externos, así como la imaginación y la memoria. Pero aclarado el punto o el concepto que justamente aún este primer, digamos, abordaje de Santo Tomás en cuanto a las características del alma, pues va a ser desarrollado
un poco más adelante. Como ya hemos comentado, justamente la postura de Santo Tomás es completamente materialista. Él se preocupaba más por aspectos que tenían que ver con lo tangible, con lo pragmático. En cambio, en el caso de su opuesto, que también fue un padre de la iglesia, un doctor de la iglesia, muy importante, que incluso se menciona en el canon romano de la misa de la iglesia católica, pues es San Agustín de Hipona. La historia de San Agustín de Hipona suele ser una historia un tanto, pues, contradictoria, un tanto impactante. Se dice que el joven San Agustín de Hipona mostraba habilidades intelectuales bastante sobresalientes, bastante notorias, pero que lamentablemente en su juventud se prestó a lo que es una vida licenciosa. En pocas palabras, dicho coloquialmente, le dio vuelo y la hilacha, ¿sí? Y esto le valió en repetidas ocasiones, desde el encarcelamiento, condenas y en lo general, pues obviamente malestares o molestias a su madre principalmente. Y justamente la anécdota religiosa dice justamente o precisamente que Santa Mónica, madre de San Agustín, pues convirtió al pecaminoso, al, digamos, dado a los excesos Agustín a base, a punta de oraciones, ¿sí? Obviamente, pues la paciencia de la paciencia de la mamá de Santa Mónica, la paciencia de la mamá de San Agustín, pues justamente la que de acuerdo con la Biblia, más bien, de acuerdo con la religión católica, pues la que le vale el hecho de haber transformado profundamente a su hijo. Ahora, por qué es relevante esta parte de los excesos de la vida de Agustín? Porque justamente, posiblemente esto mismo, de esa vida licenciosa prestada a los excesos del cuerpo, borracheras, pues sexo, fiestas, lujuria en lo general, pues tenía que ver con una concepción que él tenía de la vida. Ahora, una vez que Agustín es convertido al catolicismo, porque aparte de que era medio liberal, medio libertino, por no decir otro término más feo, pues justamente también era una persona que profesaba una religión diferente a la del imperio, al imperial oficial, que era en este caso la religión católica. Santa Mónica sí era católica, pero Agustín desde un principio no. Cuando se convierte al catolicismo, justamente lo hace como un desafío que él se encargó de tomar para justamente también llamar la atención, no nada más sobre lo que son la parte de los títulos, por ejemplo, en las películas, sino también para proteger la misma, ¿cómo decirlo?, la misma situación que garantice oportunidades en las personas. Ahora, en ese sentido, San Agustín de Hipona retoma a lo que es la doctrina neoplatónica. Al igual que Santo Tomás, su psicología era humana, pero a diferencia y radical con él, con Santo Tomás, él no recurría para nada a la parte exterior. Pareciera que sus años de libertinaje, sus años de vida licenciosa, le valieron un rechazo profundo a todos aspectos que tenían que ver con el cuerpo. Insisto, posiblemente fue esta parte como una respuesta, como un mecanismo de defensa que San Agustín tuvo para justamente pues tratar de lidiar con esa culpa que sentía, con ese arrepentimiento que sentía de todos sus años que estuvo pues prácticamente entregado a los vicios y a los excesos. Y bueno, por lo tanto, esto se refleja en su postura ante la psicología, bueno, con la psicología, y tenemos que aquí hay un repliegue total al interior de el ser humano. Y él entonces, San Agustín de Hipona, se le considera el primer psicólogo
de carácter introspeccionista. Es decir, la persona que, lejos de querer mirar hacia afuera explicando lo que hay a mi alrededor, quería o pretendía mirar hacia adentro primero, aplicar sus conocimientos y lógicamente explicar al ser humano, pero desde un punto de vista interno, ¿sí? La sustancia espiritual, por lo tanto, para San Agustín, va a ser completamente ajena al cuerpo, ¿sí? En ese sentido, la doctrina de San Agustín se pudiera hablar que ciertamente, al igual que la de de Santo Tomás, también es dualista, pero él se encarga, o más bien él se carga más hacia el lado de lo que es lo espiritual. Justamente, repito, tal vez por la cuestión de sus excesos. Bien, solamente como dato cultural, tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás Moro, San León Magno, etcétera, santos de esa época, pues se dice que también fueron, aparte de ser católicos o cristianos en ese primer momento, también pues tenían de repente acceso al conocimiento, los santos, o los estas personas, estos personajes, que tenían un grado jerárquico, un grado religioso, pues arriba del promedio. Entonces, justamente a ellos en su conjunto se les suele llamar doctores de la iglesia, porque son doctos, porque de alguna manera, aparte de lo que es la lectura de la Biblia, también la iglesia comenta justamente que el valor de lo que es las opiniones o las posturas que tal vez el Espíritu Santo vierta sobre ellos, pues va a ser importante también para justificar toda su conducta. Pero bueno, eso es solamente como un lado cultural. No podemos terminar esta intervención sin subrayar algo muy interesante. Ciertamente, el ascenso de la Iglesia Católica al poder sumiría a la historia de la humanidad en un periodo de aproximadamente, tal vez 300 años, aproximadamente, que se caracterizaron justamente por una serie de excesos, de autoridad incluso, una serie de tal vez de situaciones injustas, de persecuciones brutales que cometió la Iglesia Católica justamente a sus detractores o a sus pacientes, ¿sí? También habría que decir esta parte que pues ciertamente es algo bastante importante resaltar. Bueno, en ese sentido, pues lamentablemente la Santa Inquisición, como brazo armado de la Iglesia Católica, el miedo a lo desconocido, el renacimiento que empezaba pues a consolidarse como un movimiento cultural importante después del medioevo, pues justamente hace que se retome mucho hacia el pensamiento primitivo, donde justamente las enfermedades mentales, por ejemplo, eran achacadas o atribuidas a el demonio, ¿sí? Y justamente uno de los autores que se encarga de abrir este campo hacia la demonología y la investigación del hombre concreto fue Nicolás de Cusa, un filósofo, un sabio también, me parece que era alemán, que pues también dio una aportación muy importante en esta parte del entendimiento de la psicopatología como rama disciplinaria o rama auxiliar, más bien, rama auxiliar de la psicología general. Bueno, ok. Dentro de esta parte de la demonología, habría que ver que también, igual como cuando surgió la Iglesia Católica como religión oficial, también se presentaron, como siempre en cualquier movimiento social, cultural y político, ciertas disensiones. Estas disensiones prácticamente se conocieron
dentro de lo que era el medio histórico como reforma protestante. La reforma protestante básicamente tenía como característica principal desafiar abiertamente y directamente la doctrina católica oficial. Y este movimiento de reforma protestante cobra su, digamos, su particular importancia en la iglesia de Wittgenstein en Alemania por, curiosamente, irónicamente, el párroco de esa comunidad, que era justamente el padre Martín Lutero. Cuando Martín Lutero clava sus hipótesis de Wittgenstein en el portal del templo, pues marca justamente el desafío, el primer desafío frontal hacia la doctrina completamente oficial de Roma, particularmente en concreto hacia el Papa. Esto, pues justamente entonces, le valió el hecho de que, bueno, algunas, como siempre, algunas personas demasiado recalcitrantes, tal vez demasiado puristas o puritanos, de alguna manera, pues vieron en esa acción de Lutero, pues la obra del demonio, ¿sí? Y en ese sentido, lo que es la demonología se relaciona con la reforma en dos puntos importantes. Número uno, ciertamente es la historia, la humanidad, no des vueltas, no des vueltas. La humanidad empezaba a despertar de siglos de, digamos, yugo cultural, si se me permite usar el término, marcado por la Iglesia Católica. Pero también en este caso, otro aspecto que contribuyó y obviamente encendió más la chispa de, digamos, de persecución en contra de sectas minoritarias o agrupaciones más pequeñas, pues es justamente esta parte de la reforma protestante, ¿sí? Donde, pues obviamente, se veía una intervención demoníaca en la conducta de los herejes en este caso. Ya no eran ateos, ahora eran herejes. Nomás como de manera como dato cultural, pues la reforma protestante, lo que ellos pretendían en lo general, no era tanto fundar una iglesia diferente, sino más bien que el sujeto, el ser humano, el feligrés, el creyente, tuviera un libre examen de esa libertad religiosa. Esto era lo que en realidad se estaba buscando, no tanto a lo mejor fundar otra iglesia más, que obviamente, pues cuando los cabecillas ideológicos de la reforma protestante mueren o fueron encarcelados, pues los seguidores, pues ahí sí cada quien ya hizo su propia interpretación. Y justamente esto, pues, llevó a otro cisma todavía mayor que el que se había presentado al principio de la era cristiana, de donde se sustrajo finalmente, pues, el credo. Ok, este sería el marco, pues, principal que tenemos en lo que es la, el surgimiento del humanismo, de la demonología. Bueno, para concluir esta intervención por el día de hoy, también tendríamos que mencionar brevemente la presencia de las famosas sectas demonológicas que empezaron a proliferar hacia los años 1460, donde había una percepción bastante generalizada sobre un rechazo negativo sobre aspectos que tenían que ver con la brujería, con la hechicería y en lo general contra lo que era la conducta patológicamente perturbada. Esto hace que durante esos años tan atroces para la historia de la historia, y no nada más para la iglesia, pues se cometa bueno, literalmente, no se dijo, literalmente se lleve a cabo lo que era una cacería de brujas que redundó finalmente en una situación
de abuso, como comentaba, de autoridad, al grado de que creo que fue hace algunos añitos, unos 2, 3 años, que su santidad el Papa, creo que era Benedicto XVI, pues pide perdón públicamente por todas las atrocidades que cometió la Santa Inquisición. El problema no era tanto quién hacía qué o por qué era la cacería, sino el problema en realidad era, en esencia, la forma tan violenta y poco ortodoxa de iniciar los procesos judiciales en contra de los acusados de brujería. Lamentablemente, de esa época datan igual un alto índice de sugestión, donde finalmente si una persona desconfiaba de otra por una cuestión física, una malformación, una marca de nacimiento, una cicatriz, no sé, cualquier tipo de situación completamente relevante, esto podía despertar sospechas y prácticamente hacer de esta persona que tenía alguna malformación, alguna cicatriz, alguna marca, un candidato ideal para ser hereje, para ser brujo, para ser hechicero y por lo tanto justamente para ser perseguido por el brazo armado que insisto era la Santa Inquisición. Pero insisto, aquí la cuestión era una cuestión sobre todo de sugestionabilidad, donde justamente pues alguien que tenía tal vez a sí mismo un trastorno mental, pero que no lo sabía, empezaba a ver en la conducta de los demás signos inequívocos de posesión demoníaca, prácticas supernaturales y en lo general pues hechicería y brujería. Bueno, ahora sí, para finalizar esta pequeña intervención, tenemos que en el mundo de la medicina, pues al igual que en el caso de las ciencias físicas, astronomía, química, biología, pues también sufrió su parte de estancamiento. Pero aquí tendríamos que afirmar que, bueno, ciertamente el prejuicio que tenían los propios médicos son los que fue lo que también de alguna forma contribuyó o ha contribuido a que a que se cometan errores mucho más fuertes. En esa época, en realidad, era muy raro el doctor o el médico que discutía o invocaba causas naturales a cualquier tipo de tratamiento psicopatológico o a cualquier trastorno mental. Es decir, supongamos, si a lo mejor en mi corte hay una persona que tenía un lunar, no sé, a lo mejor abajo del cachete, a lo mejor en la frente, o a lo mejor, no sé, en una mano o en un dedo, bueno, esta parte pues era vista justamente como una señal certera de que esa persona tenía pacto o tratos con el demonio, o que estaba haciendo algo, pues algo bastante raro o pervertido. Bien, pues en este caso sería básicamente todo por hoy, el día de hoy. Continuamos en la próxima semana en esta pequeña introducción sobre lo que es la psicología. Y pues cualquier duda o comentario por los medios acostumbrados, correo electrónico y también lo que es servicios ¿cómo se llama esto? De jardinería, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, por lo tanto, me despido deseando que pasen un feliz fin de semana y pues exhortando pues también a que se cuiden, sobre todo en tiempos de pandemia, sobre todo ahorita que tenemos esta reactivación del foco del botón rojo, del botón de emergencia, pues es la invitación, yo creo que no está de más. Cuídense, si no tiene por qué salir, pues es mejor no hacerlo, ¿sí? Hay que frenar todo esto, que finalmente sabemos las consecuencias psicológicas de todo esto y hay que tener en consideración lo mismo para pues evitar a lo mejor un contratiempo todavía más fuerte. Por mi parte es todo y nos vemos la próxima semana.